No importa cuánto tiempo trabajes, siempre terminará en algún momento y siempre quedarán cosas sin hacer. Y no importaría si vivieras hasta los 75, todavía habría nuevas ideas, todavía habría cosas que desearía haber logrado. Hoy, desde Street Art Málaga, os presentamos a Keith Haring, artista estadounidense que revolucionó la escena artística de los 80 en Nueva York, comenzando, sin saberlo, el arte urbano con una propuesta rompedora y tan alejada del graffiti en su estética como cercana en su influencia. Dibujos compuestos por letreros y pictogramas que convirtieron su legado en universal, y esta es su historia. Keith Haring nació el 4 de mayo de 1958 en Reading, Pensilvania, pasando su infancia en la cercana ciudad de Kutztown. Desde pequeño sintió pasión por el dibujo, teniendo una clara referencia de su padre y de Walt Disney. Así creaba sus propias historias con dibujos y personajes. En sus años de instituto, a través de la enseñanza, los libros y las visitas a museos, comienza a desarrollar interés por el arte moderno. Con 18 años, en 1976, ingresa en la Ivy School of Professional Art en Pittsburgh, donde tras apenas un año se da cuenta de que no quería ser ni ilustrador ni diseñador gráfico, profesiones que veía en otros compañeros y gente que conocía en la escuela. Principalmente porque a estos solo les interesaba tener un trabajo y hacer arte por cuenta propia, y Haring no buscaba eso, así que decidió explotar otras alternativas. Ese mismo año, Haring recorre parte del país haciendo autostop en busca de otros programas de arte que pudieran interesarle. Finalmente, optó por volver a Pittsburgh y asistir a algunas clases en la universidad, lo que le permitió estar en contacto con el Pittsburgh Arts and Crafts Center, donde consiguió un trabajo que pasaba por pintar paredes y reparar el techo. Allí empezó a usar sus instalaciones para hacer cuadros cada vez más grandes, hasta que en 1978, casi por casualidad, realizó su primera exposición. Decimos de casualidad porque tras una cancelación se quedó un espacio libre y se lo ofrecieron a él. Fue su primera exposición, en ese momento abstracta, donde mostró pequeñas formas interconectadas con influencias de Alechinsky, William Burroughs o Jean Dubuffet. Tenía solo 19 años y ese evento le permitió darse cuenta de lo que sí quería: dejar todo lo que conocía, dar el gran salto e irse a Nueva York. Y eso es lo que hizo. Además, en ese periodo conoce la obra Running Fence del artista búlgaro Christo, lo que le hizo entender el concepto de arte público, cambiando el modelo tradicional de arte elitista en los museos, apostando por un arte para todos, algo que conseguiría años después. A finales de 1978, con 20 años, llega a Nueva York, disfrutando de una beca de estudiante en la SVA, School of Visual Arts. Aquí encuentra el escenario ideal: por un lado una comunidad urbana, multicultural y desbordante, y por otro un grupo de compañeros con la misma energía, tanto en la escuela como en la zona del East Village. Y a eso le sumamos un ambiente perfecto para explorar y liberar su parte más personal, su identidad gay. En el plano artístico, Haring se sintió especialmente inspirado por la belleza y espontaneidad del graffiti en el metro. Era un mundo moderno y callejero. El museo había salido a la ciudad y las piezas se paseaban ante los ojos de todos. Las pinturas viajaban hasta ti en vez de ir tú a por ellas. Asimismo, le fascinaban las líneas, letras, caligrafía y dominio técnico de los escritores de graffiti. Sin embargo, Haring no quería hacer graffiti, sino que buscaba su propio estilo y forma de expresarse. Sus clases en la SVA comenzaron a ser fructíferas, porque experimentó con performance, instalaciones, vídeos o collage, pero sin perder la esencia del dibujo. Asimismo, estudió semiótica, la ciencia de los signos, y descubrió que las imágenes podían funcionar como palabras. Y llegó su primer proyecto en el espacio público, inspirado por amigos como Jenny Holzer, que consistió en una serie de carteles fotocopiados que reproducían titulares satíricos compuestos a partir de recortes de prensa sensacionalista. Era una primera aproximación al arte público, pero no era el proyecto que buscaba.
En 1980, 2 años después de su llegada y tras coincidir en algún evento con escritores de graffiti, Herring encontró el espacio ideal para trabajar, compartiendo con ellos parte de su lugar, el metro, pero cambiando todas las reglas. Su espacio de trabajo serían los paneles publicitarios sin usar del metro, cubiertos de papel negro mate. Así que compró tiza blanca y comenzó a dibujar, a crear, a expresarse. Estaban haciendo el arte urbano, un lenguaje que, a diferencia del graffiti, el gran público sí podía entender. Su mensaje llegaba a todos, aunque eran libres de interpretarlos. Sin embargo, Herring fue encasillado indebidamente como artista del graffiti, tanto en prensa como en televisión, principalmente porque no se sabía bien qué es lo que hacía y por qué tenía que ser diferente a los escritores de graffiti. Herring trabajaba de día, con el metro funcionando, a la vista de todos. Era casi como una performance. Su trazo con tiza en estos paneles se convirtió en un laboratorio para desarrollar sus ideas y experimentar con sus líneas, creando un universo simbólico y gráfico adaptado a la perfección al soporte y al timing del lugar. Aunque no lo parezca, sus figuras sí que tenían significado y no se limitaban a simples líneas. Así, por ejemplo, la figura simbólica con un agujero en el estómago era un recuerdo al asesinato de John Lennon en 1980, y el famoso perro ladrador buscaba despertarnos y evitar que cerráramos los ojos ante la opresión de minorías. Al estar dibujando en un lugar tan visible y transitado, las personas le preguntaban, otros le increpaban y los menos les pedían un autógrafo. Pero Herring siguió creando dibujos en el metro hasta 1986, pese a que su fama local e internacional ya había despegado. El estar pintando allí no le libró de ser detenido en varias ocasiones, pero al pintar con tiza en carteles vacíos y no con spray en los trenes, le hizo que le liberaran rápido. Además, el genial artista trabajaba por intuición, sin boceto, sin preparación previa. Eso le permitía adaptarse mejor que nadie al entorno, al lugar o a la situación. Su primera exposición en solitario fue en Nueva York en 1981, pero su salto definitivo llegó un año después, en 1982, con una exposición en la galería de Tony Saprasi, una de las más populares del Soho neoyorquino. Incluyó dibujos, lonas pintadas, esculturas y live painting, transformando la galería en una especie de club, tan famoso en esa época como el Mood Club y el Club 57. Desde ahí entró en contacto con celebridades como Andy Warhol, Basquiat o Kenny Schwarz. Estos dos últimos, artistas que empezaron en la calle y también pasaron a las galerías. Además, tuvo amistad con Madonna, Michael Jackson o Yoko Ono, por destacar algunos de los más importantes. Ese mismo año, en 1982, realiza su primer gran mural entre Houston Street y Bowery, lo que le permitió explorar nuevos formatos. Luego llegaron otras exposiciones, destacando la de Leo Castelli, donde su popularidad creció, convirtiéndose en una estrella del arte. Comenzaba a viajar por todo el mundo para exponer en galerías o realizar trabajos en paredes y muros de las principales ciudades: Tokio, Londres, Colonia, Milán, Basilea, Ámsterdam o París. Todas ellas disfrutaron de la obra de Keith Haring. Además, su trabajo no se limitó a galerías o a la calle, sino que Herring expuso en centros reconocidos como el Stedelijk Museum de Ámsterdam o el Whitney Museum of American Art de Connecticut, y además participó en certámenes como la Documenta 7 de Kassel, la Bienal de Sao Paulo y la Bienal del Whitney. Herring también completó numerosos proyectos públicos en la primera mitad de los 80, que van desde animaciones en Times Square al diseño de decorados y fondos para teatros, el desarrollo de diseños de relojes para Swatch o una campaña publicitaria para Absolut Vodka que presentó con su amigo Andy Warhol. Sin embargo, pronto encontró la cara B de su popularidad y de su trabajo en la calle, porque la gente comenzó a robar sus piezas públicas en el metro para venderlas. La gente lo vio como algo que no era realmente de un artista, sino que era un vocabulario abierto a todos: niños, animales, figuras danzando, objetos voladores, bebés gateando, platillos volantes, pirámides, televisores, escenas sexuales. Todos ellos eran sus iconos habituales, que expresaban conceptos universales como la muerte, el amor, el sexo, el nacimiento, las drogas o la tecnología. En los años siguientes continuó produciendo obras y viajando por el mundo. Además,
exploró otros formatos como la escultura, que manejó tanto en gran formato con su iconografía como en pequeño formato adaptando su lenguaje a la forma. En abril de 1986, Keith Haring abrió Pop Shop, una tienda en el Soho que vendía camisetas, juguetes, carteles, botones e imanes con sus imágenes. De nuevo, era un cambio en las reglas, porque la tienda convirtió su obra en accesible a todo el mundo y no reducida al mundo elitista del arte. Además, Haring consideró la tienda como una extensión de su trabajo y pintó todo el interior con un mural abstracto en blanco y negro, creando una experiencia más que un espacio de venta. Esto le valió una fuerte crítica entre algunos galeristas y expertos de arte, algo que no importó nunca al artista, feliz por haber llegado a una audiencia más amplia. En ese mismo año 86 creó otros 3 proyectos grandiosos y súper reconocidos. Por una parte, una crítica social a la droga que asolaba la ciudad en esos momentos, que se llamó Crack is Wack. Luego llegaría un mural creado para el centenario de la Estatua de la Libertad en 1986, en el que Haring trabajó con 900 niños, y uno de sus trabajos más conocidos, un muro en el lado occidental del muro de Berlín 3 años antes de su caída. Tras fallecer Warhol y luego Basquiat, en 1988 sucedió la noticia: le diagnosticaron SIDA, algo que él sospechaba desde hacía años y que reconoció públicamente en una entrevista a la revista Rolling Stone, y que aumentó el componente social de su obra, incluyendo la lucha contra el SIDA como un mensaje más. Al año siguiente creó la Fundación Keith Haring, cuyo objetivo es proporcionar fondos e imágenes a las organizaciones contra el SIDA y los programas para niños, y ampliar la audiencia de su trabajo a través de exposiciones, publicaciones y la concesión de licencias de sus imágenes. En febrero de ese mismo año, pinta un muro en Barcelona, en la Plaza Salvador Seguí, en el corazón del Raval, y lo hizo en 5 horas sin cobrar, eligiendo esa zona porque le recordaba los barrios marginales de Nueva York, donde había empezado a pintar. En el mural se ve una jeringuilla asfixiada por una serpiente de grandes dimensiones con un nombre escrito debajo: SIDA. Haring terminó el mural con una inscripción en castellano: todos juntos podemos parar el SIDA. Este muro, que se perdió como parte del carácter efímero del arte urbano, sin embargo ha sido reproducido en 3 ocasiones, 1996, 98 y 2014, por el MACBA, tras hacer un calco a tamaño real de la obra y tomar muestras de color de la pintura utilizada. Keith Haring murió por complicaciones relacionadas con el SIDA el 16 de febrero de 1990 en Nueva York. Desde entonces, su trabajo ha sido mostrado en multitud de retrospectivas internacionales y su obra se puede ver hoy en las exposiciones y colecciones de los principales museos del mundo. Esto ha sido un mini documental de Street Art Málaga sobre la figura de Keith Haring, un pionero en el arte urbano que cambió el lenguaje de la firma del graffiti por su universo iconográfico y que convivió entre la calle, las galerías, las exposiciones y su propia tienda, convirtiendo finalmente su obra en accesible a todos los públicos. Si os ha gustado este vídeo, dejadnos un like, que sabéis que nos ayuda, y suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Saludos desde Street Art Málaga.